En la última visión profética del libro de Daniel, que abarca los capítulos desde el 10 hasta el 12, hoy vamos a estudiar el tema titulado La intervención divina en la política internacional. Abramos la Biblia en el libro de Daniel, capítulo número 11. Libro de Daniel, capítulo 11 y el versículo número 2. Y las escrituras dicen: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Realmente, hermanos, intervino Dios en el surgimiento y desarrollo político de las naciones aquí mencionadas. ¿Qué relación tendrían estas y las otras naciones que le sucederían con el pueblo de Dios? Aunque muchos dicen que la interpretación de esta profecía es difícil, ¿será que se puede entender? Para eso necesitamos ir a donde comienza la visión, como ya dije, en el capítulo 10. Veamos allí el verso 14. Y aquí un ángel habla al profeta Daniel y le dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Así que la intervención divina en la política internacional abarcaría, hermanos, hasta nuestros tiempos. Pues el texto que hemos leído dice que la visión tiene como propósito mostrar lo que ocurriría en los postreros días. Y aunque en algunas partes el lenguaje de esta visión pareciera ser hasta codificado, esta visión, hermanos, profética, se puede entender, porque el ángel dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Dios nunca le va a dar una profecía a un hijo de Dios que sea enredada y que no la entienda. Las profecías han sido dadas para que sean entendidas. Amén. Y bueno, nosotros deberíamos interesarnos en estudiar esta profecía. Porque si bien es cierto, el ángel le dice a Daniel: he venido para hacerte saber lo que va a ocurrirle a tu pueblo, nosotros somos parte de ese pueblo, porque hemos llegado a ser miembros del Israel espiritual. Y como miembros del Israel espiritual, pues nos constituimos en el pueblo de Daniel. Y por lo tanto, esta profecía, hermanos, a nosotros nos debe interesar el estudio de ella. ¿Y por qué razón? Porque en esta profecía aparece un rey del norte que se las está viendo con nosotros ahora de una manera pálida, pero que se nos va a poner difícil con él en los tiempos finales, cuando la ley dominical se firme. Por eso, la mensajera del Señor nos exhorta a ponerle atención a esta profecía. Y nos dice ella: metan la barra profundamente, dice ella. Metan la barra bien hondo. Bueno, mejor se los pongo aquí, miren. En el manuscrito liberado, tomo 9, página 365. Esta sierva dice: estudies el capítulo 10 de Daniel y noten particularmente el verso 14. ¿Por qué? Porque allí dice: he venido ahora a explicarte lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días. Porque la visión es para esos días venideros.
Así que, hermanos, la exhortación es a estudiar esta profecía, a interesarnos en esto. Y ella dice, como ellos, dice, o mejor dicho, los que vamos a estudiar deberíamos hacerlo. Dice, cuando nuestros hermanos y ministros sientan la carga que debiera descansar sobre ellos, no estarán contentos con unas pocas verdades superficiales, sino que hundirán, ¿qué cosa? La barra. Hundirán la barrena profundo y tendrán el espíritu que Daniel poseía. No habrá, dice, espíritu frívolo, nada de santificación barata y superficial, saliendo de labios no santificados y saliendo de corazones que están destituidos de pureza, de consagración y una completa entrega a Dios. No. Cuando metamos la barra profundo para escudriñar esta profecía, no habrá espíritu frívolo, es decir, un espíritu que toma las cosas de Dios a la ligera. No habrá santificación barata, saliendo de labios no santificados y saliendo de corazones que están destituidos de pureza, de consagración y una completa entrega a Dios, sino que lo que habrá, mire qué es. Habrá, dice, sincera oración para que la verdad quede tan indeleblemente marcada sobre el corazón, que el hombre entero sea traído con todos sus caminos en conformidad con la verdad. Así que, hermanos, si nosotros queremos entender las verdades reveladas en esta profecía, que constituye la última visión profética de Daniel, si nosotros queremos comprender las verdades reveladas aquí, hagámoslo metiendo la barra profundamente, pero con mucha oración y mucha consagración. Pero fue tan espectacular esta visión que Daniel nos cuenta cuál fue su reacción. Miren los versículos 15 al 19, siempre de aquí de Daniel 10. Dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Impresionante, hermanos, impresionante reacción. La gloria que contempló Daniel era insoportable y la visión con sus implicaciones también lo eran de insoportables, a tal punto que fue necesario, como vemos, que Daniel se despojara de sí mismo para poder comprender aquella visión. Pero, hermanos, me impacta aquí el verso 15. Y es que Daniel dice, aparte de que nos cuenta que estaba con los ojos puestos en tierra, nos dice que se había quedado como mudo. Era tan impactante lo que esta visión contempla, que se quedó mudo. No sé si ustedes se recuerdan de algunos personajes que también quedaron mudos. La reacción de los profetas cuando estos han recibido la revelación de Dios, en algunos casos como este, ha llegado al punto de hasta perder el habla. Y nosotros tenemos como referencia dos casos en la Biblia. Uno es el de Ezequiel,
que se resistió a dar el mensaje. Y Dios le ordena: te vas a meter en esa casa, le dice, y en la lengua se te va a pegar al paladar y solo la vas a abrir, le dice, cuando yo te ordene. Mudo, no podía hablar. El otro fue el caso de Zacarías, que no creyó, puso en duda lo que Dios le dijo y también se quedó mudo. Bueno, pero ¿qué de Elena de White? ¿Por qué Elena de White se quedó muda? Porque ella también pasó por esta experiencia de perder el habla. Dejemos que ella nos lo cuente. En Primeros Escritos, página 22 al 23, dice: mientras orábamos, dice, en la familia una mañana, el poder de Dios, dice, comenzó a descansar sobre mí y cruzó por mi mente el pensamiento de que era mesmerismo y lo resistí. Inmediatamente, dice, fui herida de mudez y por algunos momentos perdí el sentido de cuanto me rodeaba. Vi entonces mi pecado al dudar del poder de Dios y que por ello me había quedado muda, pero que antes de 24 horas se desataría mi lengua. Se me mostró una tarjeta en que estaban escritos en letras de oro el capítulo y los versículos de 50 pasajes de la Escritura. Después que salí de la visión, pedí por señas la pizarra y escribí en ella que estaba muda. Y también, dice, escribí lo que había visto y que deseaba la Biblia grande. Tomé la Biblia y rápidamente busqué todos los textos que había visto en la tarjeta. No pude hablar en todo el día, pero a la mañana siguiente, dice, se llenó mi alma de gozo. ¿Por qué? Porque se desató mi lengua y prorrumpí en grandes alabanzas a Dios. Después de esto, ya no me atreví a dudar ni a resistir por un momento al poder de Dios, pensaran los demás lo que pensaran. Interesante. Aunque en contextos distintos, pero la misma reacción. La sierva del Señor interpretó su experiencia como una reprensión por haber dudado del llamado que Dios le hacía. Pero en el caso de Daniel, su debilidad y su mudez fue tan grande que dice que fue necesario que por 2 veces el ángel le tocara los labios. Pues vean ustedes el verso 18. Dice el verso 18: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. El hecho de que lo tocara por segunda vez, hermanos, describe lo abrumador y al mismo tiempo traumático que había sido para él el recibir aquella visión. Pero ¿qué significado tenía el que le tocaran los labios? ¿Sería nada más para devolverle el habla? ¿O había algo más implicado en ese toque de labios? Para eso nosotros necesitamos ir a 2 referencias bíblicas. Una es lo que ocurrió con el profeta Jeremías y la otra es la que ocurrió con el profeta Isaías. Veamos el toque de labios allí, lo que estaba implicado con ese toque. Jeremías 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9. Jeremías capítulo 1, verso 9 nos dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, el toque de los labios en el caso de Jeremías era para capacitarlo, para que pudiera comunicar el mensaje. Para eso fue el toque de los labios, para capacitarlo y así pudiera él comunicar el mensaje. Y mire el verso 7, por eso digo esto, porque el verso 7 está bien claro el contexto. Dice: y me dijo Jehová: no digas soy un niño,
porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así que, hermanos, vean ustedes, no solo puso conocimiento en su cabeza, sino que también puso palabras en su boca. Por eso es que ninguno de nosotros debe tener temor cuando de hablar de Dios se trata, porque Él es el que pone las palabras en nuestra boca. Oh, pero ¿qué del caso de Isaías? Vamos al capítulo 6 de Isaías. Isaías capítulo 6, verso 7. Y aquí encontramos la palabra que dice, vamos a leer desde el 5 para que tengamos el contexto más claro. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En relación con esta experiencia de Isaías, con el toque de sus labios, miren qué bonito lo que ha sido revelado. Aquí hay mucho para nosotros, hermanos, para aprender, se los muestro. El don de profecía dice, mientras el profeta Isaías contemplaba la gloria del Señor, quedó asombrado y abrumado por el sentimiento de su propia debilidad e indignidad. Y exclamó, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero mire lo que está aquí en rojo. Isaías había condenado los pecados de otros, pero ahora se vio a sí mismo expuesto a la misma condenación que había pronunciado contra ellos. En su culto a Dios se había contentado con una ceremonia fría y sin vida. No se había dado cuenta de esto hasta que recibió la visión del Señor. Cuán pequeños le parecieron entonces sus talentos y su sabiduría al contemplar la santidad y majestad del santuario celestial. Cuán indigno era, cuán incapaz para el servicio sagrado. La forma en que se vio a sí mismo podría expresarse en el lenguaje del apóstol Pablo cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero noten esto que está en rojo. La visión que le fue dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Review and Herald del 22/12 de 1896. ¿Por qué razón dice que la visión que le fue dada a Isaías representa la condición de nosotros? Bueno, hermanos, porque también nosotros somos indignos de labios. También nosotros necesitamos la purificación de nuestros labios. También nosotros con nuestros labios hemos condenado los pecados de otros y los de nosotros no los hemos condenado. También nosotros, hermanos, nos hemos contentado ofreciéndole un culto a nuestro Dios de una manera fría y sin vida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú vienes a la iglesia y ves que se cantan los himnos y tú no cantas, a menos que sea porque no los conoces, pero conociendo los himnos y estás en un servicio de adoración a Dios y no abres tu boca para alabarlo y ni tampoco dices amén por algo hermoso que sale de la palabra, hermano, cuando tú estás en esa forma así, prácticamente estás ofreciéndole un culto a Dios de una manera fría y sin vida, tal como Isaías lo hacía antes de contemplar al Señor.
Hermanos, ¿cuánto necesitamos tener un encuentro con nuestro Dios, no es cierto? Un encuentro con nuestro Dios como el que Isaías tuvo, de manera que cambie nuestra perspectiva y que nuestra manera de adorar completamente sea transformada. Y por supuesto, que eso nos lleve a no condenar los pecados de otros, sino a condenarlos de nosotros mismos. Miren lo que sigue diciendo el don profético en relación con esto. Isaías recibió una maravillosa visión de la gloria de Dios. ¿Qué hizo que se considerara indigno? ¿Pensó que era indigno antes de tener la visión de la gloria de Dios? No. Él se imaginaba que era recto delante de Dios. Pero cuando se le reveló la gloria del Señor de los ejércitos, cuando contempló la inexpresable majestad de Dios, ¿qué dijo él? ¡Ay de mí! Dice, como seres humanos, esta es la obra que necesitamos que se haga por nosotros. Necesitamos que el carbón encendido tomado del altar sea colocado sobre nuestros labios. Necesitamos escuchar las palabras: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Río Ángel 4:6, 1889. Deberíamos, hermanos, orar a Dios para que suceda una transformación, como ya dije, igual a la que tuvo Isaías. ¿Cuánta falta nos hace? Así que el toque de labios, en el caso de Jeremías, fue para capacitarlo a hablar el mensaje. Mientras que en el caso de Isaías, el toque de labios fue para purificarlo de sus pecados y que también así quedara capacitado para dar el mensaje. Y estos personajes de los que hemos dicho hasta aquí, Jeremías, Daniel, Isaías, Ellen White, estos personajes, hermanos, prácticamente son un símbolo de todos nosotros en el contexto del llamado que se nos ha hecho para proclamar la verdad presente. Y yo quiero decirte, hermanos, que en este llamado que Dios nos ha hecho, si nos sentimos indignos como Isaías, si nos sentimos incapaces como Jeremías, si nos sentimos débiles como Daniel, y si dudamos de nosotros mismos como Ellen White tocante al llamado, entonces, hermanos, confortémonos con las palabras del versículo 19 de Daniel 10. Volvamos para allá. Daniel 10, verso 19, donde ante una debilidad, ante una duda, ante una incapacidad, una vez los labios son tocados, se escuchan las palabras que dicen: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Me gustan estas palabras. No tengan miedo. En el contexto del llamado, de la proclamación de este mensaje, no tengan miedo. Un día dijo un hermano adventista, esa iglesia de advenimiento, dijo: es bonito ir allí, pero como visita. Ser miembro de ellos, no, eso no está bien. Porque cuando arrecie la persecución, esos miembros serán los primeros los que van a sufrir el golpe. Así que dijo: hay que ir allí como visita, pero no para ser parte de esa congregación. Hay un miedo natural en nosotros ante lo que está escrito que vendrá. Pero ante el miedo que pueda haber, escuchemos las palabras que dicen: no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate, porque yo toco tus labios. No debe haber temor. Hay que hacer nuestras estas palabras y emprendamos la misión de dar este mensaje final para este tiempo. Miren lo que la sierva del Señor habla de estas palabras, como ella comenta estas palabras de no tener miedo, de esforzarse y alentarse.
La Revived Herald del 24 de diciembre de 1889 dice: hermanos y hermanas, el Señor desea impartirnos mayor luz. Él desea que tengamos revelaciones distintas de su gloria. Cuando el ángel estaba por desenvolver a Daniel las intensamente interesantes profecías para nosotros, quienes habríamos de atestiguar su cumplimiento, el ángel le dijo: sé fuerte, sí, sé fuerte. Habremos, dice, de recibir la mismísima gloria que fue revelada a Daniel, porque es para el pueblo de Dios en estos últimos días, para que le den a la trompeta el sonido certero. Dios nos ayude a trabajar unidos y como nunca antes, es mi oración. No tengamos temor. La trompeta tiene que sonar clarito, que la gente sepa. Hay una iglesia en Dallas, Texas. Hay una iglesia en Houston, Texas, que está diciendo a los cuatro vientos cuál es la verdad presente en la cual el pueblo de Dios debería confirmarse. Y ahora vamos a escuchar al ángel. Vamos a escuchar al ángel relatar la última visión profética que tiene como elemento la intervención divina en la política internacional. Veamos los versículos 20 al 21. Siempre de aquí, de Daniel 10. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que pelear, le dice, tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino ¿quién, hermanos? Miguel, vuestro príncipe. Hermanos, el ángel Gabriel está revelándole aquí a Daniel que el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal va a continuar con los siguientes reyes de Persia, hasta que estos, dice, sean sometidos por los griegos. Porque para que los griegos vengan es porque los persas tienen que desaparecer. Pero estos persas y los otros que vendrían, hermanos, y los que vendrían después de los griegos, representarían a los gobiernos que solo desearían mantener cautivo al pueblo de Dios. Pero qué hermoso es saber de que en medio de ese peligro, en medio de esa amenaza, Miguel, el príncipe, estaría para defender a su pueblo. Hermanos, Miguel le dice, Gabriel a Daniel, le dice: Miguel va a intervenir. Miguel va a intervenir en los acontecimientos de estas naciones que se van a levantar, de manera que finalmente se cumplan los propósitos de Dios. Y me gusta la expresión vuestro príncipe. ¿Por qué me gusta esta expresión vuestro príncipe? Miguel, vuestro príncipe. Porque lo hace, hermanos, muy personal. Es decir, Miguel es tu príncipe, mi hermano. Miguel es nuestro príncipe y a Miguel no hay quien le gane, amén. De manera que el que tiene a Miguel de su lado, la tiene hecha. Somos bienaventurados al tener a Miguel de parte de nosotros, es decir, a Jesucristo. Él es Miguel, nuestro príncipe. No estamos solos, hermanos, en este conflicto en el cual estamos enfrascados. Es decir, hermanos, en la lucha encarnizada que hace Satanás en contra de nosotros, Miguel peleará por nosotros. Y la batalla la ganaremos con Miguel. Así que si en este momento, hermano, tú te encuentras luchando con alguna prueba difícil, ya sea a nivel de matrimonio o de algún otro miembro de familia, hermano, cualquiera sea tu angustia, solo clama a Miguel, porque Él está de tu lado. Pero es de destacar lo que Gabriel dice que va a continuar revelando. Le dice que se encuentra en el libro de la verdad. Si ustedes notan, el verso 21
Pero yo te declararé, le dice, lo que esté escrito en el libro de la verdad. ¿Cuál es este libro de la verdad? Para que no salga yo aquí de sabio, que yo sí sé cuál es, mejor se lo dejo aquí a quien fue inspirado por Dios. En el libro Vida Santificada, página 48 a la 49, vean ustedes lo que está ahí implícito. En respuesta, dice, a su petición, Daniel recibió luz y verdad. Aquellos que pretenden estar santificados, mientras no tienen deseo alguno de escudriñar las Escrituras o de luchar con Dios en oración para un mayor entendimiento de la verdad bíblica, no conocen lo que es la verdadera santificación. Noten que la verdad, según esta nota, se encuentra ¿dónde? En las Escrituras. Sigue diciendo, todos los que creen de todo corazón la palabra de Dios tendrán hambre y sed de un conocimiento de su voluntad. Dios es el autor de la verdad. Él ilumina el entendimiento entenebrecido y da a la mente humana facultad para asirse de y comprender las verdades que Él ha revelado. De manera, hermanos, que no hay duda de que el libro de la verdad son las Sagradas Escrituras. Y la verdad en cuanto al surgimiento de las naciones y su desarrollo político desde los días de Persia hasta ahora, es admirable cómo Dios los ha anticipado aquí en este libro de la verdad. Hermanos, siempre que los reinos han aparecido y estos han tenido que ver con el pueblo de Dios para perjudicarlo, la intervención divina no se hace esperar. Y así aparece en el libro de la verdad. Vamos a ver ahora el capítulo 11, cómo es que el Señor interviene en la situación política de las naciones. Capítulo 11 ahora, verso 2. Y ahora le dice, yo te mostraré la verdad. Ya estamos en el libro de la verdad y yo te la voy a mostrar, dice. 11:2. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Quiénes son estos 3 reyes que vendrían todavía en el reino de Persia? Y el cuarto, que sería más rico que todos los otros 3. Bueno, la historia nos menciona que estos reyes fueron Cambises, Esmerdis, que se le llama el falso Esmerdis porque entró prácticamente al reinado como usurpador, no era del linaje de Ciro. Y los otros son Darío y Jerjes. Pero es maravillosa la exactitud, hermanos, con la que Dios predijo el orden político que se daría en Persia y cómo la influencia de Miguel continuaría obrando durante el reinado de estos reyes para favorecer al pueblo de Dios. Porque cuando uno lee la historia, uno encuentra que aunque Cambises, hijo de Ciro, fue indiferente al decreto de su padre en cuanto a la reconstrucción del templo de Jerusalén y no hizo nada por evitar la oposición samaritana, y aunque Esmerdis más bien ordenó el cese de aquella construcción, uno ve en la historia cómo Dios tenía preparado a Darío para que emitiera otro decreto de confirmación para que nadie molestara a los judíos en la reconstrucción del templo. ¿Y qué decir del más rico de todos? El que vendría después de aquellos 3, el cuarto, o sea, Jerjes, este que animó a todas las provincias que tenía bajo su dominio a ir contra Grecia. ¿Qué decir de él? Cuando en su reino, su general del ejército quiso exterminar al pueblo de Dios. ¿Cómo Dios intervino en la política para hacer
que Jerjes más bien fuera su instrumento para evitarle a Amán que destruyera al pueblo del Señor. Bueno, todo esto, hermanos, nos confirma que quien está al control de los movimientos políticos es Jehová de los ejércitos. Y cada vez que un movimiento político con un líder surge para estropear los planes de Dios, oh hermanos, allí no cabe duda que se la va a enfrentar con Dios. Pero es igual de relevante lo que dice el verso 3 de este capítulo 11, porque nos menciona aquí que se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es este rey valiente? Ni más ni menos que Alejandro el Grande, el rey de los griegos, quien emergió en el escenario como el protagonista mundial. De él, vean lo que dice el verso 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Hermanos, los 4 vientos que son mencionados aquí no son otro que una referencia a las 4 divisiones del imperio griego tras la muerte de Alejandro. Ese imperio fue dividido entre sus 4 generales, los cuales eran Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Casandro se apoderó de Macedonia, Lisímaco se apoderó de Tracia, Seleuco de Siria y Ptolomeo de Egipto. Siendo, hermanos, estos 2 últimos conocidas sus dinastías como el rey del norte y el rey del sur, los cuales, en el afán de prevalecer el uno sobre el otro, se enfrascaron en conflictos y en intrigas familiares, tal como Dios lo había predicho en los versículos 5 y 6. Leamos. Y se hará fuerte, dice, el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que le habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Y es a partir de aquí, hermanos, que va a haber todo un conflicto entre ambos reinos, entre el rey del norte y el rey del sur, y el pueblo de Israel en medio, muchas veces hostigado por ambos reinos. Y si usted sigue leyendo, usted va a mirar más detalles históricos tocante a estos reyes griegos del norte y del sur, conocidos también como los Seleucidas, los del norte, y los Ptolemaicos, los del sur. Cuando usted sigue leyendo, usted encuentra que pues prevalecen los Seleucidas sobre los Ptolemaicos, hasta que aparece un nuevo rey del norte, conocido como Roma, que viene para desplazar al rey del norte griego Seleucida. El aparecimiento de Roma y las últimas actividades del antiguo rey del norte aparecen registradas, hermanos, en los versículos 13 al 16. ¿Qué les parece si leemos? Dice: y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán.
Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad. ¿El que vendrá contra quién? Contra el rey del norte griego. Y el que vendrá contra él hará su voluntad. Y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Todos los intérpretes adventistas sabemos que esta es una clara referencia al imperio romano, que vino para seducir al reino del norte griego, Seleucida. Efectivamente estuvo en la tierra gloriosa, la tierra de Israel, y efectivamente la consumió en llamas. Nosotros conocemos esa historia cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Pero es precisamente, hermanos, a partir de aquí, de este verso 16, que Roma emerge en el escenario mundial como el nuevo rey del norte. Y hasta ahora se mantiene, porque Roma se ha mantenido activo en el mundo en dos fases. En su primera fase, como es conocida la fase imperial, la Roma de los Césares, y en su segunda fase, como es conocida la Roma de los papas, la Roma papal. El rey del norte, que no es otro que Roma en sus dos fases, es, hermanos, el que surge a partir del verso 16 y que ha de subsistir hasta cuando Jesucristo venga. Cabe mencionar, hermanos, que este rey del norte romano ha sido el más acérrimo enemigo del pueblo de Dios, y lo será hasta cuando Miguel, nuestro príncipe, se levante al final de los días para derrotarlo y así defender a su pueblo para siempre. Más detalles del surgimiento de este rey del norte y del rey del sur, tanto político como espiritual, pues yo ya los prediqué en un tema que está ahí en el YouTube, que se llama Escapando de las manos del rey del norte. Ahí cuento lo de Berenice, lo de Cleopatra, lo de Marco Antonio, lo de Pompeyo, todos esos personajes que codificados aparecen aquí en el capítulo 11 de Daniel. Si ustedes desean, busquen ese tema y allí miren el desarrollo político y espiritual del rey del norte y el rey del sur cuando puedan. Pero ¿qué aprendemos de todo esto, hermanos? ¿Qué aprendemos del hecho de que Dios anticipe el surgimiento de hombres con sus intrigas, con sus anhelos de poder y con sus deseos de exterminio del pueblo de Dios? ¿Qué nosotros aprendemos de todo esto? Bueno, aprendemos lo siguiente. Lo que está escrito en Vida Santificada, página 48 y 49. Que en respuesta a su petición, Daniel recibió no solo la luz y verdad que él y su pueblo más necesitaban, sino que también, ¿qué cosa recibió? Un vistazo de los grandes acontecimientos del futuro, aún hasta el advenimiento del Redentor del mundo. Es decir, en la última visión profética de Daniel, en la intervención divina en la política internacional, nosotros vemos el vistazo de los grandes acontecimientos del futuro que culminarán con la venida de Jesucristo. ¿Y qué más? Miren lo que dice el libro Educación, página 157. ¿Qué más nosotros vemos o qué más aprendemos de todo esto? Que en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios, parece depender de la voluntad y las proezas del hombre. Parece depender. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, por el poder de los hombres, su ambición y su capricho. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre. ¿Qué es eso de trama y urdimbre? Bueno, urdimbre se le llama a los hilos verticales de una tela, a los hilos verticales de una tela, y trama se le llama a los hilos horizontales. Nosotros contemplamos, dice la sierva del Señor, encima, entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres,
nosotros encontramos allí, dice, a los agentes del Señor misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Amén. Y es detrás de esa trama, de esa urdimbre, detrás de esos intereses, pasiones y poder del hombre, es detrás de todo eso, hermanos, que finalmente va a prevalecer el poder de Dios. Un ejemplo de esto es esta noticia que fue publicada. Cuando la amenaza de una guerra nuclear entre los Estados Unidos y Corea del Norte estaba por desatarse, apareció allí el presidente Donald Trump mandándole una carta a Kim Jong-un diciéndole: usted habla, le dice, de capacidades nucleares, pero las nuestras, le dice, son tan masivas y poderosas que ruego a Dios, le dice, que nunca tengamos que usarlas, que nunca tengan que ser usadas. La pregunta es, ¿de verdad Donald Trump oró para nunca usar el armamento nuclear que tiene los Estados Unidos? ¿De verdad habrá orado o simplemente son palabras? Bueno, hermanos, nosotros no lo sabemos, pero una cosa sí sabemos: la guerra nuclear no se desató porque Dios está al control. Y ahora atendamos este consejo del don de profecía que aparece en este comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1188. Leed el libro de Daniel, recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se presenta. Contemplad a los estadistas, los concilios, los ejércitos poderosos y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. Solo Dios es presentado como grande. En la visión del profeta se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el monarca del universo que está por establecer su reino eterno. Es claro, es presentado, dice, como el anciano de días, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el gobernante del presente, el revelador del futuro. Leed y comprended cuán pobre, cuán frágil, cuán efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre que eleva su alma a la vanidad. Pareciera que está en la mano de los gobiernos de este mundo el desenlace final. Gracias a Dios, que como dije en un sermón hace mucho tiempo, Dios tiene las riendas en su mano. Déjenme entonces decirles, hermanos, que esta intervención divina que Dios está haciendo en la política internacional va a terminar cuando haga Él la intervención divina final, y es aquella cuando aparezca para destruir al rey del norte. Esa está reflejada en Daniel 12, verso 1. Si ustedes quieren leerlo allí, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Mis hermanos, esto va a ser cuando el rey del norte esté por querer destruir al pueblo remanente. Es entonces cuando Miguel se va a levantar para defender a su pueblo. Así que creo que hoy lo que tenemos que hacer es hacernos muy amigos de Miguel, nuestro príncipe. Hermanos, mientras él está interviniendo en los círculos políticos del mundo, nosotros deberíamos de permitirle a Miguel que intervenga en nuestras vidas. Deberíamos de permitirle a Miguel que intervenga en nuestros pensamientos, que intervenga en la manera de hablar, que intervenga en la manera de vestir,
que intervenga en la manera de actuar. Permitámosle a Miguel, mientras él interviene en los círculos políticos del mundo, permitámosle que él intervenga en nuestras vidas para que nos guíes por sendas derechas. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes les gustaría que Miguel, nuestro príncipe, intervenga en sus vidas? Que Dios les bendiga y que nos mantengamos fieles al lado de Miguel, nuestro príncipe.